Me llamo Lucía y tengo 28 años. Llevo 5 casada con Andrés. Nuestro matrimonio nunca fue un cuento, pero sabíamos remar, turnos nocturnos, cuentas justas, abrazos escasos y ya veremos, que sobrevivía a base de café. Vivíamos en Pontevedra, en un barrio donde todos se saludan y nadie pregunta demasiado. Todo parecía soportablemente normal, hasta que un mueble se convirtió en presagio. Una mañana, mientras barría la sala, vi un polvillo claro junto a la pata de la mesa heredada de mi abuela. Será polvo, pensé. Pero al agacharme encontré pequeños orificios, como lunares de madera. Carcoma. Andrés lo vio y soltó un silbido resignado. Mala cosa. Compramos remedios caseros, barnices, sprays. Cada amanecer aparecían nuevos montoncitos de serrín, como si algo minúsculo y obstinado celebrara un banquete secreto. Llamamos a una empresa de desinfección. Su veredicto fue preciso: tratamiento integral y abandono del piso por una semana. Alquilar un estudio nos costaba medio sueldo, con amigos no cabíamos, con mis padres era imposible. Entonces Andrés propuso lo que yo temía: podemos ir a Cambados, a la casa de mi padre. ¿Estás solo? Hay sitio. Tragué saliva. Con don Julián había tratado poco, alto, enjuto, ojos de quien calcula antes de hablar. No era hostil, pero a su lado siempre sentí que había una puerta que no debía abrir. Aún así, no teníamos alternativa. Llegamos al atardecer. La casa, de piedra gris y tejas rojizas, reposaba al borde de una viña vieja. El olor a sal del Atlántico llegaba con el viento. Don Julián nos recibió de pie, apoyado en el marco de la puerta, con un pasad: la casa es vuestra, que sonó más a norma que a bienvenida. Dentro olía a madera encerada y eucalipto. Nos dejó una habitación en el piso alto, cama estrecha, cortinas pesadas, un armario antiguo con espejo velado. Andrés, tras su turno, se desplomó a dormir. Yo me quedé sentada en el borde de la cama, oyendo los ruidos nuevos: una teja que se queja, una ventana que respira, el mar escondido. Cuando empezó a oscurecer, Andrés salió rumbo a una sustitución nocturna en la fábrica de conservas. Me dejó un beso distraído que se evaporó antes de llegarme a la piel. Bajé a la cocina por un vaso de agua. Toqué el pasamanos, la madera estaba tibia, como si alguien acabara de subir. He preparado caldo, dijo don Julián desde la mesa. Llevaba una camisa remangada hasta los antebrazos, en la piel morena se dibujaban venas y cicatrices finas, mapas de otros oficios. Me indicó la silla frente a él. Comimos casi en silencio, con los cubiertos marcando ritmos. Cuando alcé la vista, lo encontré observándome. No era descaro, pero tampoco casualidad, una atención demasiado afinada, como si escuchara mi respiración. ¿No te acomoda la casa?, preguntó por fin. Es solo nueva, respondí, intentando sonreír. Él hizo un gesto breve, mitad risa, mitad lo suponía. Terminé rápido y me retiré. En el espejo del armario mi rostro parecía el de otra, mejillas encendidas, cuello sensible al recuerdo de una mirada. Me acosté, el colchón olía a lavanda antigua. No dormí. Al amanecer me puse un batín de algodón azul para ir por café. La tela era ligera, y yo iba descalza. Don Julián ya estaba sentado con el periódico. Al levantarse para alcanzar una taza, sus ojos viajaron apenas un segundo por mi hombro, mi clavícula, la hebra suelta de mi cabello. El aire pareció más denso. Buenos días, Lucía, dijo ronco de madrugada. Asentí. Mientras la cafetera resoplaba, sentí su presencia a mi espalda, ni cerca ni lejos, el espacio exacto donde el silencio se vuelve cosquilleo. Bebí de pie, mirando la ventana. Del patio entraba un olor fresco a viña mojada, me quedé con él como quien elige un talismán. Para distraerme ofrecí ayudar con la limpieza. Me puse una camiseta marfil ajustada, unos shorts de lino oliva y recogí el pelo en una cola alta.
Empecé por el pasillo. Él salió de su cuarto con un cesto de herramientas. Su mirada quedó un segundo en mis rodillas, ascendió con disciplina y se guardó en la garganta. Yo seguí fregando, más lenta de lo necesario. Al cruzarnos, sus dedos rozaron el marco de la puerta, pensé que se oiría un chasquido si me tocaba. No lo hizo. Esa tarde, con Andrés recién vuelto y ya rendido en la cama, me quedé en el salón viendo un programa de cocina. Don Julián entró sin decir nada y se acomodó a 2 palmos de mí. Noté el calor de su cuerpo a través de la tela del sofá, las manos apoyadas en los muslos, la respiración pausada. La presentadora del programa batía claras, yo conté sus movimientos para no contarlos de él. ¿Echas de menos tu piso?, preguntó sin mirar la pantalla. Un poco, susurré. Me alegra que estéis aquí. Me tembló el vaso. No dijo más. Pero sus palabras se me quedaron clavadas como una tachuela bajo el talón, pequeñas, inevitables. Esa noche soñé con manos que no llegaban a tocarme, con susurros que se detenían a un paso de mi oído. Cuando desperté, la ventana se dibujaba en plata. Miré la hora, 2:40. Entonces oí pasos en el pasillo. Se detuvieron frente a nuestra puerta. Por la rendija vi una sombra quieta, un hombro, quizá el borde de una taza. Esperó lo que pareció una eternidad y se fue. Apoyé la frente en la madera. No pienses, me ordené, pero ya estaba pensando. Al día siguiente intenté hablar con Andrés, no me siento a gusto, la casa, tu padre. Él me besó la frente, buscó las llaves y murmuró, papá es buena gente, solo serio. Y se fue. Me quedé con la frase como quien se queda con un paraguas roto. Decidí que si no podía irme, ocuparía el espacio a mi manera. Bajé al pueblo. En una tienda pequeña, la dueña me sacó un vestido verde botella, de satén mate con una abertura discreta en el muslo. Te hará ojos de bosque, dijo. Lo compré. Esa noche lo estrené. Me puse también unas sandalias de tacón fino color cuero y un colgante dorado con una hoja de parra. El espejo me devolvió una mujer que parecía entenderse mejor con sus decisiones. Cuando bajé a cenar, don Julián alzó la vista y su expresión cambió, solo 1 grado, de la neutralidad al asombro. El vino albariño brillaba en el vaso. Cenamos pulpo a feira y pan moreno. Sentí su mirada como una brisa cálida que subía por mi pierna descubierta hasta anudarse en mi garganta. Estás especialmente, buscó la palabra, elegante. Gracias, dije, y dejé que el borde del vestido rozara mi rodilla con un gesto involuntario. Más tarde, cuando la casa durmió y yo me quedé en camisón, seda cruda, tirantes finos, perfume de azahar, salí al pasillo a beber agua. Él estaba en el salón, a oscuras salvo por la lámpara baja. Camisa entreabierta, un vaso con algo ámbar en la mano. No habló. Yo tampoco. Me senté en el sillón opuesto. Crucé las piernas despacio, el tacón tocó la alfombra y sonó como un metrónomo. Él dejó el vaso en la mesa. Caminó 2 pasos y con la yema de los dedos tocó el borde de mi camisón, una caricia que no fue caricia. El tiempo se apretó. Me levanté antes de que el aire se volviera irrespirable y subí a la habitación con las rodillas flojas. Dormí poco. Demasiada electricidad en la madera, en las cortinas, en mi piel. Por la mañana Andrés se duchaba y su móvil vibró en la mesilla. La pantalla se encendió sola. Un nombre breve, Max. Leí 3 líneas, no más. Te echo de menos. ¿Cuándo nos vemos otra vez? El agua de la ducha siguió cayendo. Abrí otra conversación. Mensajes antiguos, recientes, tibios y rotundos. No pasé de 5. Me ardieron los ojos, pero no lloré. Apagué el teléfono y lo dejé donde estaba. El espejo del armario me mostró una boca firme que, sin embargo, temblaba. Bajé a la cocina en piloto automático.
Don Julián estaba apoyado en la encimera, taza en mano, el gesto serio de quien sospecha sin preguntar. ¿Todo bien?, dijo. No, iba a decir. Sí, dije. Pero la palabra se me quebró en la lengua. Él apartó la mirada hacia la ventana. Me sirvió café. Sus dedos al alcanzar la taza rozaron mis nudillos, un choque mínimo, un acuerdo mudo. El aroma del café era profundo y por primera vez me sostuvo la espalda. Ese día vagué por la casa como un fantasma que se aprende las paredes. Andrés durmió, cenó y volvió a salir, dejando un hasta luego sin dueño. Yo me quedé mirando la puerta cerrarse, como si se cerrara desde dentro. El reloj de pared dio las 10. El pasillo respiró. Se ha ido, dijo don Julián desde el umbral del salón. Asentí. Él dejó el vaso en la mesa sin beber. Di un paso. Luego otro. Podía oír su corazón, o tal vez era el mío. El perfume de madera de su piel llegó primero. Levanté la mano, muy despacio, y roceé su mejilla con el dorso de los dedos. No fue un beso. Fue el borde de un abismo perfectamente trazado. Nos quedamos ahí detenidos con el mar subiendo por dentro de la casa. Afuera, el viento movió la viña y un racimo golpeó la ventana como un llamado. No crucé la línea aquella noche. O tal vez la crucé sin moverme. Al subir a la habitación encontré en el suelo junto al armario un pañuelo negro con iniciales bordadas, J.C. No recordaba haberlo visto antes. Lo recogí. La seda aún estaba tibia. Y supe que en esa casa las tablas no solo crujían por antigüedad. La mañana siguiente me encontró vacía y alerta. Sentí que en esa casa los sonidos tenían otra densidad, la cafetera, el viento, las ventanas respirando. Bajé a la cocina descalza, con un camisón blanco que se me pegaba a la piel como si hubiera llovido dentro de mí. Don Julián ya estaba allí apoyado en la encimera. Y en su mirada había una pregunta que no se atrevía a formular. Andrés dormía. Respiraba con esa indiferencia de quien se acostumbra a ignorar lo que importa. Me serví café. No podía dejar de pensar en los mensajes de Max. Lo busqué otra vez. Encontré un rastro, una barra de cacao labial sabor mentol en el bolsillo de su cazadora. No era mío. Y esa fragancia no venía de nuestra vida. Era la firma de otra piel. No lloré. Algo dentro de mí se había roto de una forma definitiva, como porcelana muy fina que no hace ruido al quebrarse. Salí al patio. Los racimos de albariño colgaban brillantes. Allí entre las vides sentí el primer impulso de honestidad conmigo misma, yo ya no pertenecía a esa relación. Por la tarde don Julián me propuso acompañarlo a la antigua bodega detrás de la casa, para buscar unas cajas. Acepté sin pensarlo. Estaba cansada de evitar lo inevitable. Y la bodega era como entrar en la barriga del pasado, fría, húmeda, con el olor de madera vieja y tierra mojada. Él encendió una lámpara amarillenta. Mientras revisaba herramientas, yo me apoyé en un barril. Su camisa estaba medio abierta, y el olor a cedro de su piel era tan intenso que me resultaba imposible mirar a otro sitio. Noté un cosquilleo en la garganta. Él me observó, esta vez sin bajar la mirada. Lucía, dijo muy bajo, ya no puedes fingir. No respondí. Mi mano rozaba el borde del barril, pero lo que sentía era su energía clavada en mi espalda. Era como si los dos estuviéramos de pie sobre una línea trazada en sal. Y apenas respirábamos. De pronto se oyó un portazo arriba, en la casa. Andrés, susurré, helada. Corrimos escaleras arriba. Él ya estaba en la cocina, con el cabello mojado, como si acabara de salir de la ducha. Sostenía su móvil. Su expresión era rara, inquieta, casi desafiante. Sentí un escalofrío, ¿habría visto que revisé su pantalla?
Me voy un rato, dijo breve. No me esperes despierta. No me miró a los ojos. Cuando la puerta se cerró, mi respiración se volvió lenta. En silencio, sin palabras, don Julián se acercó un paso. Ese paso era una declaración. Yo no retrocedí. Me rozó el nudillo con el dorso de sus dedos. Fue apenas contacto. Pero fue un contacto que quemó. Bajé la mirada, como si mi piel confesara sola lo que mi boca no se atrevía a decir. Lucía, murmuró él, no quiero hacerte daño. No eres tú quien me lo hace. Esa frase salió tan natural que me asusté a mí misma. Esa noche casi no dormí. Me puse un vestido negro de algodón, sin espalda, con una cadena fina que caía sobre mi vértebra dorsal como un hilo de oro. Me senté en el alféizar de la ventana a mirar la calle vacía. La casa entera parecía esperar mi siguiente pensamiento. A medianoche escuché pasos en el pasillo. Abrí la puerta apenas 1 centímetro. El pasillo estaba oscuro. Pero pude distinguir su silueta recortada en la luz de la escalera. Don Julián no avanzó. Se detuvo como la noche anterior. Pero ahora no era sombra curiosa. Era alguien que aceptaba que ya no había retorno. No nos movimos. Y sin embargo todo se movió dentro. Los minutos pasaron. O las horas. No sé. Cuando volví a cerrar la puerta, supe que la rendija entre nuestra historia y ese abismo ya era demasiado delgada. Lo que iba a ocurrir pronto, ya estaba ocurriendo. Cuando desperté, Andrés ya no estaba. Aún quedaban gotas en el espejo del baño, y el olor a mentol seguía flotando en el aire. Ese olor ya no era mío. Esa fragancia ya no me pertenecía. Me quedé sentada en la cama, con el brazalete entre los dedos. Oro viejo, hoja de parra grabada con precisión. Don Julián lo había dejado sin palabras. Un gesto silencioso. Ni declaración ni reproche. Una llave. Me vestí despacio. Elegí un vestido rojo teja muy simple, pero con una abertura lateral discreta. Me puse sandalias de tacón fino. Al bajar la escalera, cada peldaño sonaba como un compás que marcaba un ritmo interno que ya no podía frenar. Don Julián estaba en el jardín. Regaba unas hortensias enormes, de un azul casi eléctrico. Me miró sin sorpresa. Como si hubiera esperado ese momento. ¿Dormiste?, preguntó. No. No necesitábamos más. Nos quedamos en silencio. La manguera formaba un arco de agua que caía en lluvia fina sobre las flores. La luz de Galicia hacía brillar cada gota como un cristal diminuto. ¿Lo amas todavía?, dijo de repente. La pregunta cayó como piedra en estanque. No lo sé, respondí. O quizá, ya no importa. Él agachó la cabeza, como si confirmara algo que temía. Yo avancé un paso. No lo toqué. Pero me acerqué lo suficiente. Él cerró la llave de la manguera. El silencio del jardín se volvió absoluto. Pude sentir cómo mi vestido rozaba su pantalón, apenas milímetros de tela contra tela. Nada obsceno. Solo un roce invisible. Y sin embargo era la confesión más brutal que podríamos haber hecho. Por la tarde Andrés volvió. Entró como si la casa le perteneciera, pero ya no quedaba nada suyo en mí. Abrió la nevera, bebió agua directamente de la botella. Ni una mirada. Ni una pregunta. Esta casa te hace daño, le dije. ¿A mí? ¿O a ti?, respondió sin girar la cabeza. La mención no era inocente. Su tono era sucio, desgastado por algo que él también ocultaba. Yo no era la única traidora en esta historia. Solo la única sincera. Esa noche Andrés salió otra vez. No dijo a dónde.
Don Julián estaba en el salón. Camisa blanca desabotonada, solo un botón más de lo habitual. Sillón de piel, luz baja, copa de licor dorado. Me vio entrar. Yo tenía el cabello recogido en una trenza que me caía sobre la clavícula. Él siguió la línea de la trenza con los ojos, como si fuera un río secreto. Lucía, susurró. Di un paso hacia él. Me quedé de pie muy cerca de su rodilla. Dime que pare, le dije muy suave, y me voy. Sus pupilas temblaron. No puedo, murmuró. Fue la frase que lo quebró todo. Se levantó. Yo sentí su mano temblar en mi cintura, pero no avanzó más. Era un toque mínimo, censurado, casi invisible. Pero fue el toque que hizo caer el muro. Me acerqué más y apoyé mi frente en su pecho. Ni un beso. Ni una palabra. Solo respiraciones mezcladas, desesperadas y silenciosas. Cuando levanté la cabeza, su mirada estaba rota. No por culpa. Por reconocimiento. Al día siguiente, al amanecer, en la cocina nos cruzamos los tres. Andrés entró sin avisar. Nos encontró a mí y a don Julián frente a frente. No había contacto. No había gesto. Pero la tensión era visible. Andrés clavó los ojos en nosotros. Primero en mí. Luego en él. Se hizo un silencio que tenía forma, peso y filo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó muy despacio. Nadie contestó. No hacía falta. Andrés no gritó. No golpeó la mesa. Su reacción fue peor, silencio. Silencio de esos que se afilan como hoja. Era de mañana. El sol apenas tocaba las baldosas de la cocina. Yo estaba frente a la encimera, con una camisa beige fina, sin mangas. Mi cabello suelto, recién peinado, cayendo sobre los hombros. Don Julián apoyado en el marco de la puerta, brazos cruzados. Lucía, dijo Andrés sin quitarme la vista, ¿pasa algo que yo deba saber? No respondí. Él miró a su padre. En sus ojos había una pregunta más sucia que la mía. La pregunta que nunca se debería hacer en una cocina familiar. ¿Tú también vas a quedarte callado?, dijo Andrés con los dientes apretados. Don Julián no levantó la barbilla. Solo sostuvo la mirada de su hijo. Esa mirada era un espejo en el que algo se rompía. Tu matrimonio no lo rompí yo, respondió él sin levantar la voz. Esa frase incendió el aire. Andrés dio un paso hacia él. Yo intervine. No, dije. No ahora. El día pasó espeso. Andrés se encerró en el cuarto. Yo caminé por la viña, intentando entender por qué ese día el cielo estaba tan bajo. En Galicia, cuando va a llover, se siente primero en los huesos. El aire se vuelve más pesado que el agua. Al regresar a la casa, me paré frente a la ventana del salón. La viña parecía un ejército de sombras verdes. Llovió de golpe. Sin aviso. Y esa lluvia era un espejo exacto de mi interior. Por la noche Andrés bajó. Ojos rojos. No sé si de cansancio o de rabia. Se sentó frente a mí en el salón. Yo llevaba un cardigan negro grande abierto, dejando ver la camisola de seda marfil debajo. No era provocación. Era simplemente yo. Lo vi, dijo Andrés con voz baja. Lo noto. No soy idiota. La frase cayó con peso de verdad. Tú ya no me quieres, continuó. Se te nota en la cara. Yo apoyé las manos en mis rodillas. Fingir ya no tenía sentido. Tú tampoco me quieres a mí, dije. Desde hace tiempo. Él me miró largo rato. Y luego, sin aviso, golpeó la pared con el puño. No hacia mí. Hacia el mundo.
Hacia su vergüenza. ¿Sabes qué? Me dijo con un hilo de voz, yo también tengo vida fuera de este desastre. Ahí fue cuando ya no lo dudé, él sabía que yo había visto su teléfono. Nuestros secretos ya estaban en la mesa. Don Julián entró. No sé si escuchó toda la conversación, pero vio suficiente para entender. Se quedó de pie detrás de Andrés sin moverse. No quiero seguir así, dije en voz firme. Quiero separarme. Andrés cerró los ojos. No había ni sorpresa ni solo aceptación tardía. Pues ya está, susurró. Ya no tienes que fingir. Y se fue al cuarto a preparar una mochila. El sonido del cierre al subir la cremallera fue más violento que cualquier insulto. Lucía, dijo, ahora tienes que decidir por ti. No por mí. Yo asentí. Mi respiración temblaba. Porque en esa frase había una verdad brutal. Mi siguiente paso sería irreversible. Y lo sabía. Cuando Andrés cerró la puerta detrás de sí, la casa entera quedó suspendida. Ni el tic-tac del reloj se atrevía a sonar. Yo estaba en la cocina, apoyada en la mesa. Mis manos temblaban, pero mi voz por dentro estaba firme. Había elegido. Don Julián entró despacio. No caminó hacia mí de inmediato. Primero acercó la mano a la ventana y corrió un poco la cortina. Afuera, la lluvia seguía cayendo, el tipo de lluvia que ya no limpia nada. Solo deja la verdad al descubierto. Lucía, dijo él, lo que hagamos a partir de ahora, nos marcará para siempre. Yo sabía eso. Y aún así, no podía retroceder más. Tenía el corazón demasiado lleno de heridas que ya no tenían sentido. Me acerqué a él. No con prisa. Con esa calma que llega cuando ya no hay nada que perder. Llevaba un vestido blanco sencillo, sin adornos. Había querido estar limpia, neutral, sin artificios. Él estaba con una camisa azul mar oscuro, mangas remangadas, el cuello sin botón. Parecía cansado. Y en su cansancio había honestidad. Tú no eres mi refugio, dije. No quiero que seas eso. ¿Y entonces qué soy? Susurró él. Me quedé un segundo sin aire y luego respondí. Eres la verdad que me negué durante años. Él cerró los ojos apenas. Y cuando los volvió a abrir, se acercó un paso. Yo extendí la mano y toqué su antebrazo. Un gesto mínimo pero cargado de todo lo que no se podía pronunciar. Fue un acercamiento que no necesitaba desnudez para ser íntimo. Fue un acercamiento que decía, esto es real. Y va a tener consecuencias. Esa noche el salón quedó en penumbra. Nos sentamos juntos. Hablamos por horas. Él me contó de su esposa muerta, de los silencios que lo habían roto por dentro. Yo le conté de mi matrimonio vacío, de cómo intenté sostener algo que ya era polvo mucho antes de venir a esta casa. Hacia las 2 de la madrugada, hubo un golpe seco en la puerta principal. Un golpe fuerte. Frío. Don Julián se levantó y caminó hacia la entrada. Yo le seguí. Cuando abrió, en el porche estaba Andrés. Empapado. Su mirada no era la de la tarde. Esta era otra. Más oscura. Más peligrosa. Olvidé algo, dijo. Su voz era lenta. Demasiado lenta. En su mano, algo brillaba. No supe si era un encendedor o algo más. Pero el brillo no era un brillo inocente. Se quedó de pie mirándonos. A mí. A él. A nosotros. Y en ese silencio, sin decirlo, lanzó la amenaza más violenta. Yo no voy a permitir que esto termine así. Don Julián dio un paso hacia adelante como para protegerme. Andrés se tensó como un resorte. La noche se partió en dos.
Y yo sentí en la piel que esta historia no terminaba ahí. No todavía. Porque el amor puede abrir puertas. Pero el rencor. El rencor puede arrancarlas de los goznes.